Vamos a tener mucha información muy valiosa. No quiero robarles demasiado tiempo, pero sí quiero darle un poquito la introducción a lo que para nosotros ha sido, digamos, esta aventura. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Bueno, nuevamente gracias Vicky por la bienvenida. Yo quiero darles un poquito una sobrevista de los aspectos de Singa que hemos estado trabajando en los últimos años y que hemos estado entendiendo un poquito más en los últimos años desde nuestra perspectiva. Como Vicky ya anunció, no tengo conflictos de interés y sigo desde ese momento sin conflictos de interés. Yo quiero por lo menos darnos un poquito una sobrevista de lo que conocemos hasta este punto sobre esta condición de Singapur, qué es un poco, por qué viene a suceder, cuáles son algunos rasgos de su presentación clínica, en particular con enfoque en el neurodesarrollo y la conducta, lo que conocemos hasta este momento. Y por supuesto otros aspectos que hacen parte de, digamos, ese campo más amplio digamos, lo que es un trastorno epiléptico y del neurodesarrollo. Desde una perspectiva un poquito más amplia, y sé que hay muchos colegas aquí presentes, hemos cambiado, digamos, en los últimos 2 décadas de una, digamos, espectro de condiciones clínicas electroencefalográficas, es decir, una descripción de cambios eléctricos y epilepsias, digamos, muy bien descritas, con algunos rasgos clínicos adicionales, como síndrome de West o Lennox-Gastaut y ese tipo de cosas, a una explosión de diagnósticos genéticos asociados con eso que se ha vuelto, digamos, la nueva frontera para la comprensión. Es decir, aquí hago muy poca fe de la cantidad de condiciones que existen hasta este punto. Pero lo interesante con respecto a esto es que nos hemos propuesto, en medida que muchas personas, como muchos de los oradores hoy, eh, hemos empezado a entender un poquito más el fenotipado profundo a partir de ese rasgo genotípico, es decir, qué sucede con cada una de estas condiciones genéticas que llevan no solo a esos cambios epilépticos y electroencefalográficos, sino a cambios en el desarrollo, la conducta, otros trastornos sensoriales, otros trastornos sistémicos y, por supuesto, otros aspectos de discapacidad. Porque, digamos, si nos tradujéramos a donde estamos o a donde estábamos, en Estados Unidos y digamos en otros países en Europa y eso, se ha hecho mucho avance, pero digamos que no hemos llegado a esta frontera por completo en Latinoamérica y en otros países y economías emergentes en donde seguimos teniendo una brecha diagnóstica muy importante. Tanto Vicky como yo tuvimos la oportunidad de participar en un congreso recientemente donde estábamos demostrando precisamente qué tan, digamos, escaso es el conocimiento de muchas condiciones que tenemos en este punto en Latinoamérica y qué tan escaso es el seguimiento a partir de esos diagnósticos neurogenéticos. Y en puntual para SINGAP, pues ustedes pueden ver que de más de 1.200 diagnósticos tenemos apenas unos cuantos en Latinoamérica que son notables. El país que más tiene siendo Brasil, un país de más de 200 millones de personas teniendo 20 diagnósticos o más. Entonces, ¿qué son estas encefalopatías epilépticas y dónde encaja SINGAP? Básicamente es una combinación entre una epilepsia severa, trastornos conductuales y de comunicación y trastornos del neurodesarrollo, es decir, es esa interfaz entre esos aspectos que son como tal las encefalopatías epilépticas y el desarrollo, donde está SINGAP, contrario un poco a otros trastornos en el neurodesarrollo y trastornos de tipo, digamos, de comunicación y de conducta, como el autismo. Y SYNGAP es uno de esos trastornos epilépticos y del desarrollo, una encefalopatía epiléptica del desarrollo que está creciendo en su descripción. Como pueden ver, hace más de 15 años que se reconoce como como digamos, un patrón de hallazgos a partir de un cambio genético y con una explosión diagnóstica que, digamos, ha tenido un crecimiento increíble en cuanto a la investigación, increíble en cuanto al reconocimiento. Sin embargo, todavía con algunas deficiencias de parte nuestra, sobre todo como profesionales, en reconocer cuándo es necesario un diagnóstico genético y cuándo debemos sospechar ese tipo de diferencias. Entonces yo voy a darles una sobrevista un poquitico sobre algunos temas de lo que son los rasgos cardinales, rasgos accesorios y el proceso diagnóstico en SINGA. Claro, no voy a cubrir absolutamente todo porque para eso tenemos otros colegas. Por ejemplo, yo hablaré de atraso en el neurodesarrollo, pero los rasgos característicos en la epilepsia los va a cubrir el doctor Aledo, un epileptólogo que oiremos entre unos minutos, mucho más inteligente de lo que yo voy a llegar a ser.
Rasgos accesorios como los trastornos conductuales y sensoriales, otros signos neurológicos y sistémicos, aspectos que estamos nosotros todos aprendiendo en medida que reconocemos y hacemos seguimiento más a largo plazo de nuestros pacientes. Y por supuesto, rasgos diagnósticos, no solo las pruebas genéticas, que para eso tenemos al doctor Pérez, que nos va a comentar con mucha más profundidad de la que yo sería capaz de hacerlo, pero las pruebas accesorias, que también será parte de lo que Ángel nos pueda, el doctor Aledo nos pueda contar, así como, digamos, algunos aspectos que son más triviales y menos útiles de los que creeríamos. Por ejemplo, no hay un patrón en neuroimagenología diagnóstico, es decir, no hay cambios en la resonancia o en el TAC o en otros aspectos que nos pueda realmente dar información adicional con respecto a nuestros pacientes. Es un trastorno en general no sindrómico, es decir, a pesar de que tiene unos rasgos muy característicos en cuanto al tipo de epilepsia y algunos de los patrones en el neurodesarrollo, no existen características físicas, un biomarcador claro y definitivo que nos dé una respuesta para decir esto es lo que sucede. ¿Qué sucede con respecto al neurodesarrollo como tal? Yo siempre pienso que si alguien ha oído alguna charla mía en algún momento, habrá visto esta diapositiva y ya está cansado de verla, pero en realidad yo trato de entender dónde están las habilidades motoras, las habilidades cognitivas y cómo estas influencian la conducta, aparte, digamos, de los rasgos intrínsecos de la condición o de los cambios que ese cambio genético o neurogenético pueda causar en el individuo en cuanto a sus conductas. Es importante entender esto porque esta trayectoria es la que nos va a ayudar a predecir dónde están las habilidades en tanto su neurodesarrollo, como predecir un poquito cuáles son las conductas que debiéramos esperar ver, es decir, son conductas inmaduras, son conductas atípicas y cuáles cambios estamos viendo. Para mí es una ecuación fundamental, como pueden ver a mano derecha, sobre cuáles son las habilidades y cuál es la edad del paciente, es decir, una ecuación donde el numerador serían las habilidades y el denominador sería la edad del paciente para darnos lo que llamamos un coeficiente del desarrollo. ¿Y qué hallamos en SINGAP? Ya tenemos varios estudios de cohorte importantes que nos han dicho, mire, la mayoría de los pacientes con trastorno por SINGAP tienen un coeficiente del desarrollo afectado al nivel digamos, predominantemente moderado, es decir, las personas funcionan en general, hay un rango cada vez más amplio, pero en general alrededor de un coeficiente del desarrollo de más o menos 45%. Ahora hay que tener en cuenta que no solo hay un rango más amplio, sino que hay una carencia todavía de información de lo que quisiéramos tener relativo a personas más adultas. Y en medida que vamos ampliando nuestro conocimiento, no solo ampliamos el conocimiento del número de pacientes, sino de los pacientes a lo largo de la vida. Y hay otro rasgo importante y es que una de las características que hemos visto en SINGAP es que hay una regresión en el desarrollo. Ahora, todo depende de cómo se mide y cómo se mide. Es decir, hay regresiones en el desarrollo que parecieran ser más regresiones conductuales, pero pareciera también haber regresiones francas en el desarrollo tanto motor como de lenguaje, como cognitivo, y suelen estar asociadas al control de la epilepsia. Y como van a ver, es una epilepsia que tiene rasgos bastante sutiles que a veces pueden ser ignorados. Entonces hablemos un poco de lo motor, primero que nada. Como ustedes pueden ver aquí a mano derecha, hay ciertas gráficas sobre motricidad gruesa que yo les enseño. Aquí si ven la gráfica arriba, hay digamos lo que es la edad equivalente al momento de una evaluación de un niño o una niña y la edad real, es decir, en el eje horizontal, la edad real de ese niño o niña para entender dónde están sus capacidades en el neurodesarrollo. En este caso, ustedes pueden ver que en general hace, digamos, fe de lo que estábamos diciendo sobre dónde está ese coeficiente del desarrollo. Un niño de más o menos 50 meses puede estar adquiriendo habilidades de motricidad gruesa equivalentes a los 20, 25 meses, es decir, un niño de prácticamente 5 años puede estar adquiriendo habilidades de 2 años y medio. Y en medida que avanzan en su edad, como pueden ver abajo, hay digamos, un estancamiento en alguna medida de algunas de esas habilidades. En puntual, que sabemos, los niños suelen adquirir la marcha, pero la marcha puede ser cualquier punto desde los 15 meses hasta los 4 o 5 años y suele ser una marcha inestable. En cuanto a la motricidad fina, que sabemos, es un patrón muy similar. Tenemos rasgos, como pueden ver arriba, donde la motricidad
en la edad cronológica equivale a la mitad de lo que esperaríamos. Y el coeficiente en el desarrollo, en medida que los chiquitos y chiquitas van creciendo, también tiene un deterioro. Un deterioro no que haya regresión, sino más bien un estancamiento relativo a su edad. ¿Y por qué se da mucho de esto? Pues hay rasgos intrínsecos a la condición, a SYNGAP. Sabemos que SYNGAP tiene que ver con ataxia y trastornos en la marcha, así como con hipotonía, que puede afectar todo ese proceso de desarrollo motor. Lo cognitivo, por supuesto, se ve muy impactado y vemos unos patrones muy similares. No voy a hacer eco específicamente sobre una de esas dos gráficas, pero sí se ve un poco con respecto al lenguaje. Inclusive se ve que hay unos trastornos que suelen ser más moderados a severos. Es decir, la adquisición del lenguaje puede ser muchísimo más tardía. Hay muchos niños que no adquieren lenguaje, como tal lenguaje hablado, y sin embargo logran desarrollar habilidades para utilizar dispositivos o ciertos gestos en una gran proporción. Y de aquellos que sí logran lenguaje verbal, hay muchos que logran utilizar palabras en un rango muy amplio de tiempo, es decir, usualmente hacia los 2 años, pero puede ser un trastorno que lleva hasta los 5 o 6 años para desarrollar palabras. Hacia los 4 años estamos desarrollando oraciones, es decir, prácticamente el doble de lo que vemos en un niño sin un trastorno en el desarrollo. Y hay muchos que lo logran, inclusive muy tardíamente en la vida. Y hay muchos que logran una comprensión muy amplia tanto de palabras como de oraciones. En cuanto a esas habilidades cognitivas no verbales, es decir, de adaptación, hay muchos que logran comer independientemente, ya sea con sus manos o con utensilios, pero fíjense que a raíz de esa ataxia, a raíz de esos rasgos de hipotonía, es muy difícil vestirse solos. Ayudan a vestirse, pero no lo logran. Y es muy difícil dejar el pañal en algunos de los niños. Claro, tenemos una información sobre niños más pequeños de los que quisiéramos, digamos, ahondar en nuestro conocimiento. Entonces hay información que todavía está un poco abierta para discusión. Aquí pueden ver un poquito, digamos, diagramado ese amplio rango de adquisición de algunos de los rasgos característicos del desarrollo. Es decir, ustedes ven que hay niños y depende mucho de dónde estén esos cambios en el gen SYNGAP que pueden desarrollar habilidades cronológicamente a edades relativamente tempranas. Por ejemplo, la primera palabra, ustedes ven que hay muchos ahí que en esa primera columna a mano izquierda hay niños que lo adquieren antes de los 20 meses, es decir, en ese espacio entre el año y el año y medio, y hay algunos que pueden estarlo adquiriendo hacia muchísimos más meses. Como pueden ver, a pesar de la hipotonía, el sentarse es algo mucho más consistente y compacto y el caminar también se adquiere, aunque hay un poquito más de amplitud en ese sentido. Pareciera que el impacto es más sobre lo que tiene que ver con motricidad fina, es decir, esa capacidad, por ejemplo, de hacer garabatos, esa capacidad de utilizar utensilios. Y esto se debe nuevamente a ese patrón de neurodesarrollo, ese patrón de hipotonía y seguramente algunas de esas dificultades no verbales tengan también que ver con un hallazgo más o menos consistente o cada vez más frecuente de estrabismo, algunas dificultades también digamos, conductas visuales y capacidades visuales en algunos de nuestros niños que puedan tener algo que ver con un impacto sobre esa percepción visual y esa resolución de problemas a partir de función visual. Ahora, para hablar de la conducta, también me interesa un poco hacer énfasis sobre algunos de los cambios que vemos en el neurodesarrollo. Nuevamente, una diapositiva que otros habrán visto en algunas otras discusiones sobre cambios que tienen que ver con disociación y desorganización en el desarrollo. La disociación, ¿qué es? Es ese atraso desigual o esa desigualdad en los patrones en el desarrollo, sobre todo en esos dos grandes campos cognitivos, lo no verbal, lo que tiene que ver con percepción visual, y lo verbal, que tiene mucho que ver con la percepción auditiva. Y ese atraso desigual es como cuando si yo estuviera hablando y ustedes me vieran hablando, pero no escucharan mi voz sino un poco más tarde, es decir, hay una dificultad para integrar esa información, no solo de audio y video, sino también información probablemente sensorial en cuanto al tacto, al gusto, al olfato, a la propriocepción, a la percepción vestibular. Y más aún, hay ciertos rasgos de desorganización cognitiva, es decir, una adquisición muy desigual de habilidades, ya sea verbales o no verbales, que lleva una dificultad como tal de procesamiento sensorial. Y esto ha sido un tema muy interesante en SYNGAP que hemos tratado de investigar y entender un poco más a fondo.
Y esto lleva a algunas de las consecuencias conductuales que revisamos, es decir, algunos de esos trastornos en donde hallamos una desorganización cognitiva importante lleva a esa tasa relativamente alta de autismo, es decir, dependiendo del estudio, estamos hallando alrededor de 50-60%. Hay cierta variabilidad en cómo se diagnostica y cómo se clasifica, pero sin duda hay patrones conductuales muy sugestivos de atipicalidad. También, como les decía, vemos trastornos en procesamiento sensorial de un amplio rango, es decir, hay, dependiendo de la manera en la que se está evaluando, hay individuos que puedan tener más conductas seeking, es decir, buscadoras que quieran tener alguna experiencia sensorial, ya sea, por ejemplo, vestibular, como meciéndose o haciendo aleteo de las manos, o avoidant, evitando por ejemplo, texturas alimentarias, ciertos olores o ciertos otros cambios. Un dato que es bastante interesante con respecto a SYNGAP es que hay un umbral del dolor muy alto reportado por los padres y es algo que debiera ser llamativo para uno como especialista también dentro de la evaluación un poquito más integral de nuestros pacientes. Hay unos trastornos muy amplios del sueño. Este es otro espacio de mucha investigación, sobre todo en el grupo de Kennedy Krieger. Han estado trabajando un poco para entender cuáles son los patrones de sueño y cuáles son las conductas durante el sueño y qué pueda llevar a algunos de estos trastornos como resistencia para dormirse o las parasomnias, despertares durante la noche que tienen difícil reconciliación y trastornos de ansiedad relativa al sueño y la oscuridad. Como les decía, muchos de estos pueden ser rasgos predecibles más bien por el patrón de desarrollo y decir, bueno, son conductas inmaduras para una edad, pero no necesariamente inesperadas para la edad equivalente. Hay, como les decía, muchos trastornos conductuales, pero sobre todo hiperactividad y disruptividad que reportan hasta 33% de los cuidadores. Y mucha agresividad, sobre todo heteroagresividad. Muchos niños pienso que tiene que ver en parte con su capacidad de comunicación y esa agresión casi inherente de algunos niños que tienen unas habilidades expresivas en su lenguaje un poquito afectadas. Pero también hay una alta tasa de conductas autolesivas, es decir, niños que se ven en una situación de autolesión, de probablemente buscar lastimarse como parte de ese patrón conductual, pero en alguna medida de pronto también como parte de esa distorsión en la percepción del dolor que hablábamos anteriormente. Les dejo un poquito un resumen aquí de, digamos, los 4 más grandes cohortes que hemos tenido publicados hasta este momento. Como les decía, Ángel Laledo nos va a hablar un poquitico más aspecto epilepsia, pero hay un patrón casi general o amplísimo en la epilepsia. Me llama la atención un poco que si uno ve los estudios más recientes del 2021-2022, la tasa de epilepsia es un poquito más bajita. Claro, las cohortes son un poco pequeñas, pero nos habla un poquito de pronto sobre cómo a raíz de estar generando más diagnósticos genéticos y mejor entendimiento de la presentación fenotípica, de pronto estamos viendo que la frecuencia de la epilepsia como uno de esos rasgos cardinales no es el 100%, por así ponerlo. En cambio, el trastorno del desarrollo, como pueden ver, es prácticamente el 100% a lo largo de todos. Les comentaba un poco en ese tercer ítem la variabilidad un poco en cuanto al diagnóstico de autismo. Nuestro grupo tuvimos un diagnóstico un poquito más alto y teníamos en esa época una manera muy rigurosa de diagnosticarlo, pero puede que haya cierta variabilidad también fenotípica a raíz de dónde están los cambios en el gen que nosotros hemos presentado. Los trastornos sensoriales amplísimos, como les decía, la variabilidad en los trastornos del sueño también puede ser que tenga que ver con el reporte y demás cambios que ya hemos comentado. Lo que me gustaría para los aquí presentes que ya conocen de SYNGAP o que conocen de trastornos epilépticos y de encefalopatías epilépticas en el neurodesarrollo y para mis colegas pediatras, genetistas, neuropediatras, es entender, digamos, la sospecha de un trastorno de este género y entender que el manejo a partir de un diagnóstico clínico y posteriormente un diagnóstico genético es un manejo que tiene que ser integral. La epilepsia, por supuesto, es primordial y sabemos que afecta el neurodesarrollo,
pero muchos de estos pacientes presentan estos trastornos conductuales y en el desarrollo inicialmente. Inclusive muchos de los pacientes que yo he visto, los hemos visto inicialmente por trastornos en el desarrollo más que por una epilepsia franca, y puede ser falta de reconocimiento en el momento de diagnóstico, pero sobre todo porque es tan prominente el síntoma, digamos, del desarrollo conductual y síntomas accesorios como la hipotonía u otras condiciones como el estrabismo u otras condiciones como condiciones o trastornos gastrointestinales asociados. Y ese manejo también tiene que tener en cuenta la discapacidad y las complicaciones. No basta con estar tratando una epilepsia. Es importante ir más allá de la epilepsia y tener un entendimiento de cuáles puedan ser las dificultades en el neurodesarrollo, cuáles puedan ser las dificultades que impidan, por ejemplo, la marcha y un poco de independencia en la marcha. Los dejo con eso. Les agradezco mucho su atención